quiero pedirles que en nuestras escrituras vayamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Si nos tienen paciencia, hermanos, ocuparemos este tiempo para exponer el último tema que nos ha sido encomendado por el pastor de la iglesia Gracia y Paz, que se titula "La iglesia debe compartir con el pastor". La escritura dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios los bendiga en este tiempo a través de la meditación y enseñanza de su doctrina. Hermanos, los historiadores nos informan que en el siglo XVIII, de una secta que se fortaleció en la fría Escocia, llamada sandemanismo. Y entre todas sus herejías de esta secta, ellos enseñaban a la iglesia que los ministros del evangelio, pastores, maestros, diáconos y ancianos, no se les debía de pagar. Es decir, no se les debería de entregar un salario o un sueldo. Que ellos debían depender de la caridad esporádica de la gente, o en su caso, depender por fe. Algo así como el alimento milagrosamente caído del cielo. Y esta vieja herejía, revivida y manipulada a conveniencia de algunos cuantos, en las sectas, principalmente el pentecostalismo, el carismatismo, hacen necesario, hermanos, volver a las Escrituras y ver qué es lo que enseña el Señor con respecto a esa doctrina sana que las iglesias protestantes y reformadas sostuvieron al respecto. Y así como los unos a los otros, según el pasaje, es una frase clave en el vocabulario cristiano, hermanos. Y como no solo en el vocabulario debiera de existir esta frase de los unos a los otros, sino también debería de existir con respecto a la comunión. En el versículo 6, cuando dice, haga partícipe, es la traducción de la palabra griega koinonia, que significa tener en común. Y se refiere a todo lo que tenemos en común en Cristo. ¿Qué tenemos en común en Cristo? Nuestra común salvación, dice Judas 3. ¿Qué tenemos en comunión con Cristo? Nuestra participación en los padecimientos de Cristo, Filipenses 3:10. Y desde los principios de la iglesia, hermanos, ustedes recuerdan que los creyentes se han destacado por su generosidad en compartir con otros. Lo pueden ustedes constatar en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. A menudo en el Nuevo Testamento, hermanos, la koinonía se refiere a compartir las bendiciones materiales unos con otros. Ya saben a dónde voy.
Así que, como es la última ponencia, yo pienso que ya nos hemos de ir todos felices y contentos, si es que podemos sostener este tema tan espinoso. Pero si lo encontramos en las Escrituras, no debe de ser incómodo ni para los que predicamos, ni para los que aprendemos o estamos escuchando. Porque se encuentra en las Escrituras claramente revelado. El abuso, la manipulación de los contextos en los que nosotros salimos o de donde el Señor nos sacó, hace que a veces nos cohibamos y tengamos pena de tratar estos temas que se refieren a las finanzas o a la economía o a la administración y hasta los deberes económicos que tenemos con los ministros del Señor. Así que fíjense qué es lo que tiene en mente el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Compartir las bendiciones materiales unos con otros. Y empieza en el versículo 6 con un precepto. Y este precepto nos insta a que compartamos los unos con los otros. Fíjense bien, el que enseña la palabra comparte tesoros espirituales y los que son enseñados deben compartir tesoros materiales, por así decirlo. Pablo usa un método similar cuando explica por qué las iglesias gentiles deben de ofrendar para ayudar a los creyentes judíos. En Romanos capítulo 15, versículo 27, da una razón del por qué. Y dice, si pudiera estarse ahí gestando la idea entre los creyentes del por qué tenemos que ayudar a los cristianos o a los creyentes judíos que están pasando necesidad. Y Pablo en esta carta a los romanos les dice, porque a través de los judíos nosotros fuimos bendecidos. A través de ellos nosotros compartimos una común fe con ellos. Así que, ¿qué más nos cuesta compartir ahora que ellos están en necesidad un poco de lo que nosotros poseemos? Mateo, capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos recordar, hermanos, que lo que hacemos con las cosas materiales es una evidencia del valor que damos a las cosas espirituales. Donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Tan solo basta una ligera inspección o investigación de qué es lo que valora el hombre en este mundo. Algunos valoran sus adquisiciones materiales, sus inmuebles, sus carros, sus propiedades o incluso hasta los animales de raza. Algunos tienen su corazón en las cosas materiales y cuando éstas perecen o pierden valor, ellos están inconsolables. Y eso inmediatamente nos dice que su condición espiritual no está en Cristo como el mayor valor o el sumo bien, sino en las cosas que perecen. Donde esté tu corazón, donde está vuestro tesoro, ¿dónde está vuestro tesoro? Pues donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué es lo que más valoras en estos días? Y parecerá ridículo, pero algunos valoran más sus teléfonos o sus computadoras que lo que Cristo les ha provisto. Y siendo que el apóstol Pablo no quería que el dinero fuera un tropiezo a los que no eran salvos, él, fíjense lo que hace, trabaja para mantenerse a sí mismo y a los que estaban con él. Para que no tropiecen estas personas, yo mismo no les voy a pedir ofrenda ni les voy a pedir ninguna remuneración por mi trabajo de predicarles y de conducirlos a la salvación. Esto lo encontramos en 1 Corintios 9, cuando escribe esta carta le dice, Corintios, yo no he recibido nada de ustedes,
Así que nadie, los falsos maestros que estaban introduciéndose a la iglesia en Corinto, le estaban levantando falsos al apóstol y le decían a la iglesia: el apóstol Pablo los viene a visitar porque busca de ustedes dinero. Siempre que viene es dinero, es dinero. Así que el apóstol escribe y dice: hermanos corintios, no busco nada de lo que ustedes tienen. No vengo por interés, como dicen los falsos maestros que están entre ustedes. Inclusive, yo ni un centavo he recibido de ustedes. Al contrario, me han mandado ofrendas de otras iglesias, como lo es el caso de Macedonia, Tesalónica o Filipos. Ellos me han mandado ofrendas y en otras ocasiones he tenido que trabajar yo mismo con mis manos para sostenerme y sostener a los hermanos que vienen conmigo acompañándome. Varias veces enseñó, hermanos, que el pastor o el anciano espiritual en la iglesia debe de ser sostenido por las ofrendas de la congregación. Esto es lo que dice la Escritura. Lucas 10, versículo 7, Cristo dijo: el obrero es digno de su salario. Y en otra ocasión le he dicho a los hermanos, cuando un obrero llega el día sábado o de la quincena, llega a la oficina y se presenta listo para cobrar su semana. Y no se acerca diciéndole al patrón: es que me da pena decirte, patrón, es que no sé ni cómo, ni quiero entrar a la oficina. ¿Cómo crees, patrón? No siente esa indignidad. ¿Por qué? Y aunque muchas veces los patrones quieren intimidar o hacer sentir indigno al obrero o a su trabajador, el trabajador puede responder: yo ya trabajé mi semana completa o mi quincena, así que no vengo a pedirte de más, solo lo justo, págame. ¿No es digno un trabajador de recibir una remuneración por su servicio prestado, por su trabajo realizado en ese periodo? El Señor mismo dijo que el obrero es digno de su salario, y este principio no solo se aplica al mundo laboral o al mundo de los impuestos y de la contabilidad o de la administración, se aplica también en la iglesia, porque es el Señor el dueño de su iglesia y nosotros somos sus administradores, sus mayordomos, sus siervos. Y así que el apóstol Pablo hace eco de esta declaración en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 y versículo 14. Así que debemos darnos cuenta, hermanos, de que hay un principio espiritual de este precepto. Dios no manda a los creyentes a que den a los pastores, a los maestros y a los misioneros solo para suplir sus necesidades materiales, sino para que el dador pueda obtener una bendición mayor. Esto es lo que encontramos en Gálatas 6 cuando leemos el versículo 7 y el versículo 8. El principio básico de sembrar y cosechar. Si tú tomas una semilla y la siembras en la tierra, lo más normal, lo más lógico es esperar a cambio un fruto. ¿No es así? Así que ese principio básico de sembrar y cosechar se encuentra a través de toda la Biblia. Puedes buscar desde los primeros hombres en la historia de la humanidad. Abel y Caín, los primeros hombres. Busca bien en la vida del patriarca Abraham, pagando sus diezmos al Señor en Melquisedec. En Moisés, cuando instruye al pueblo para sostener a los sacerdotes y levitas que estaban al servicio del templo y del pueblo judío. ¿Acaso estos maestros, acaso estos varones en el Antiguo Testamento eran carnales? ¿Eran interesados? ¿Eran menos espirituales?
Observen bien, hermanos, cómo se remarca y se especifica en la ley mosaica estas ofrendas materiales. Ofrendas de vino, ofrendas de aceite, ofrendas de harina, ofrendas de carneros, ofrendas de ovejas, ofrendas monetarias, ofrendas de pieles, ofrendas de leña. Todas estas cosas, hermanos, están muy remarcadas en la ley de Moisés. Y luego cuando llegas a los jueces, pasas por los reyes, los profetas, llegas al Nuevo Testamento, comenzando con las ofrendas que daban voluntariamente las personas al Señor Jesucristo, que se beneficiaban de la predicación y de su enseñanza. Es que el Señor nunca cobró un salario, nunca pidió ofrendas, dicen los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos siervos de Dios. El Evangelio no se hizo para lucrar. ¿En qué momento el Señor pidió ofrendas? Exactamente, específicamente no lo señala, pero sí nos dice que la gente que lo buscaba para beneficiarse de su predicación, de su enseñanza y de su ministerio, nos dice que hubo la necesidad que entre sus discípulos se eligiera a uno que recaudara en una bolsa esas ofrendas y las administrara para su sustento y para ayudar a los necesitados y a los afligidos. No omitamos, hermanos, estas realidades en el Nuevo Testamento. Dios ha establecido que uno va a cosechar lo que siembra. Si no fuera por esta ley, el principio de causa y efecto se vendría por tierra. El campesino que siembra cualquier semilla debe de esperar un fruto. Y cuando no lo recibe, pues hay consecuencias negativas. Si no fuera, hermanos, si así no fuera, en nuestro mundo habría un caos. Spurgeon en sus discursos a sus estudiantes en aquella época escribe lo siguiente: en esta clase, sin embargo, no me refiero a la predicación ocasional ni a cualquier otra forma de ministerio común a todos los santos, sino a la tarea y al cargo de obispo que incluye tanto la enseñanza como el gobierno de la iglesia, la cual exige la dedicación de toda la vida de un hombre al trabajo espiritual y al abandono por su parte de cualquier llamamiento secular. Y le da derecho a depender de la iglesia de Dios para la provisión temporal de sus necesidades, puesto que entrega todo su tiempo, puesto que entrega sus energías y sus esfuerzos en beneficio de aquellos a quienes Él preside. A los hombres así, Pedro les dirige estas palabras: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dios también nos advierte, hermanos, que debemos de fijarnos dónde es que estamos sembrando. Y este es el tema que Pablo trata aquí. Dios mira nuestras posesiones materiales como a una semilla y ve dos clases posibles de tierra: la carne y el espíritu. Podemos usar nuestros bienes materiales para promover la carne, o las cosas del espíritu para promover las cosas del espíritu. Tú eres libre, en este país libre y soberano, de usar tu dinero como a ti te plazca. Pero ¿en dónde vas a invertir esos bienes o esas propiedades o esos recursos financieros? ¿Para la carne o para el espíritu?
Entonces, regularmente, el creyente no suele pensar en esto. No suele pensar que es su deber proveer para el ministerio pastoral y descuidando la instrucción del Señor al respecto de esta responsabilidad, es propenso a dar más importancia a las cosas temporales y carnales que a los asuntos eternos y espirituales. Por lo que es capaz de pagar un curso de idiomas, de inglés o de lo que sea, hablando de los idiomas, es capaz de pagar un curso de idiomas del que nunca se beneficiará y que solo se está inscribiendo para satisfacer su vanidad con sus amistades. Es capaz de pagar una suscripción al gimnasio o al salón de estética para fortalecer su ego y la vanidad de nuestros días, que pagarle al pastor que constantemente le ministra en la palabra de la verdad, que le ministra en el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Él no tiene problemas en gastar cierta cantidad elevada de dinero en un teléfono celular. Pero cuando se trata de ofrendar, no, eso no puede ser. Seguramente este pastor se está desviando. Seguramente ya entró el diablo a hacer de las suyas en su corazón. Entonces, cuando un cristiano ignora estas verdades en las Escrituras, es propenso a torcer su pensamiento, y no solo su pensamiento, sino su corazón. Y esto se traduce en acciones que afectan al ministerio de la iglesia local. ¿Por qué entonces es que los miembros se ven afectados cuando no consiguen el pago semanal o el pago quincenal de su pastor? ¿No es acaso que los miembros están entretenidos en sus vanidades y en sus fantasías e ilusiones? No se engañen, no nos engañemos, hermanos. Jamás seremos hermosos y atractivos como las mujeres o hombres de sociedad artística. Jamás serás güero y de ojos azules, por más que lo intentes. Jamás tendrás el cuerpo atlético que se te promete en esos pósters o en esos programas de gimnasio. Jamás tendrás los millones del magnate fulano o sultano de moda. Jamás. Pero si no te das cuenta, seguirás entregando tu dinero en direcciones que no van a beneficiar tu alma. Le he dicho en algún momento a mi iglesia: hermanos, todos tenemos una bodeguita, un cuarto, un closet o algo así como una caja de tiliches y trapejos que no utilizamos y que están en buen uso. Solo nos compramos el taladro porque nos gustó y estar ahí y cosas como estas que nunca vamos a necesitar, pero que sin embargo ya las pagamos. Y ahí se van a perder, se van a echar a perder y las vamos a terminar lanzando a la basura, tirándolas a la calle o regalándolas para un bazar. ¿No te has puesto a hacer cuentas cuánto gastas sin beneficio alguno para tu alma y para tu familia? Al final de cuentas, el pastor depende de Dios. Dice el hombre: depende de Dios y de su fe, y no de mis ofrendas monetarias. Así que el pastor entenderá si no ofrendo hoy. Pero Dios sabe que necesito esa televisión de no sé cuántas pulgadas. Dios lo sabe. Y si el pastor no está consciente de eso, pues allá él. Es que yo traía mi ofrenda, pero ya me acordé. Cuando pasé por esa tienda, me acordé. Señor, es Corbán. ¿No es el pensamiento herético pentecostal? Así que detengámonos y pensemos. Las iglesias que más han hecho
que han dejado un legado histórico, doctrinal y, vamos a decir, evangelístico, han sido las iglesias compuestas por cristianos pobres, en lugares rurales, en aldeas, en pequeñas ciudades alejadas del bullicio. Esos creyentes del pasado que se negaron a sí mismos y se dieron en la causa de Cristo y aún ofrendaron más de lo que era su capacidad, como lo fue la iglesia de Macedonia. ¿No recuerdas cómo el apóstol Pablo le reclama a los corintios y les dice: ustedes prometieron una ofrenda desde hace un año y esa ofrenda no la han podido terminar, no la han podido recolectar? Esa ofrenda ni siquiera es para mí, es para enviarla a los hermanos que están allá en Jerusalén, que están padeciendo hambre. Llevan un año que no han recaudado esa ofrenda. Y ustedes, que teniendo posibilidades económicas y laborales de juntar esa ofrenda en un 2x3, no lo han hecho. Y fíjense que las iglesias de allá de Macedonia, de esa área, que son más pobres, han ofrendado de su pobreza y aún más. Era una comparación que sin duda avergonzaba a los corintios. Y muchos de nosotros estamos en esta condición, pensando como las sectas pentecostales o carismáticas de estos tiempos. Así que vamos a detenernos un poco y pensar, en vez de gastar, pensemos en qué hemos sembrado. Y cuando tú has sembrado, ya no puedes cambiar lo que se va a cosechar. ¿Me explico? Lo que sembraste cosecharás. Y si tú sembraste tus recursos para tu carne, eso es lo que vas a cosechar. El dinero sembrado para la carne traerá una cosecha de corrupción. Ese dinero se ha ido y nunca podrá recuperarse. Y al final de cuentas, hermanos, nosotros los pastores no venimos a darles clases de administración. Solo venimos a recordarles lo que el Señor nos dice, tanto a mí como a ustedes, que debemos de frenarnos y pensar un poco en dónde o en qué dirección estamos sembrando, hacia la carne o hacia el espíritu. Exigimos pastores de calidad, exigimos preparación de primera en aquellos pastores que el Señor ha colocado en nuestras iglesias. Pero si esos pastores no tienen lo suficiente para adquirir el material, para disciplinarse en los estudios teológicos y doctrinales, ¿qué crees que va a tener tu iglesia local? Cuando tú le dices a la esposa: quiero un manjar esta noche cuando regrese del trabajo y te dejo 50 pesos, a ver cómo le haces. Ella, por complacerte, va a ir a traer los jitomates o no sé, los de más baja calidad. Y cuando te sientes y te presente el plato y veas todo descolorido y sin sabor, ella seguramente con la mirada te va a decir: y me reclames, porque con esto, ¿qué podía yo hacer? Pastor, ¿por qué así? No, es que, mire, yo invitando a mis amigos que allá así se predica, que esto, que y usted va saliendo con un estudio así bien raquítico, así pobrecito. ¿Qué creen que los pastores dirán? Cuando en la semana nos vieron subir y bajar, salir y entrar de las tiendas departamentales de lujo. Fíjense cómo es nuestro corazón tan engañoso. Piensa el hombre en que él se merece esos tenis de marca. Al final de cuentas se ensucian y aguantan o tienen la misma resistencia que unos, digamos, zapatos de X calidad. Pero cuando se trata para sembrar en el Señor y por causa del Evangelio, somos hábiles para los pretextos.
platicando con un hombre en esta semana, le decía, lo dejo trabajar y yo me retiro. Me decía, no, acompáñame a comer un taquito. Digo, no, coman ustedes y yo me retiro para... No, dice, vamos a comer. Es que les estoy quitando su tiempo del trabajo. No, dice, lo primero aquí es la comida. Porque cuando nos vayamos al panteón, ¿de qué nos servirá todo lo que acumulamos? Seremos los hombres más ricos, pero del panteón. ¿Y eso de qué servirá? Me sorprendió lo que me respondió, porque dije, no cualquier persona fuera de la iglesia entiende estas cosas así. ¿Y no sería más propio que el creyente fuera más sabio, más inteligente en cómo administra sus recursos que el Señor ha dado? Una vez que tú siembras y que gastas, ya ese dinero no se puede recuperar. El dinero sembrado para el Espíritu, tal como el compartirlo con aquellos que enseñan la palabra, producirá vida. Y en la cosecha habrá mucha semilla para sembrar y cosechar vez tras vez hasta que Cristo venga. ¿Cómo es que te imaginas que nacieron los credos? ¿Cómo es que esos grandes hombres de Dios en el pasado, en la Reforma, en la época puritana, pudieron entregarse al estudio, a la enseñanza de la Escritura? ¿No fue porque atrás de ellos estaba una iglesia responsable, cristianos prudentes y muy capaces de cumplir sosteniendo a su pastor? No en lujos, no dándole vida de millonarios, pero sí sosteniéndolo para que él no se desviara, no se desconcentrara, no se distrajera. Qué bueno es cuando la iglesia toma conciencia de esto. Y no tenemos que recordarle a la iglesia su deber. Si cada persona tan solo mirara su riqueza material como semilla y la sembrara apropiadamente, no faltaría dinero para la obra del Señor. Hubo una o dos ocasiones, ustedes me corrigen, que en las Escrituras nos dice que se dio el momento de que el pueblo tenía que traer sus ofrendas y los que estaban al frente del pueblo tuvieron que decirle, ya párenle, ya no traigan más, ya no tenemos dónde envasarlo, dónde acumularlo, dónde almacenarlo. ¿Se acuerdan? Porque ellos sembraron precisamente pensando en la causa del Señor. La desgracia de nuestros días es el abuso desmedido de las sectas y de las herejías. Y en esas herejías se dice el pastor tiene que vivir por fe, como diciendo, la interpretación de eso de vivir por fe es que el alimento tiene que caer así del cielo, o que al estilo Elías, que te traiga el cuervo lo que vas a comer, y si no, es que no, si no comes hoy, pastor, es que no tenías fe, o no tuviste fe. Y esto ha venido a afectar las iglesias aún de sana doctrina. No debiéramos los pastores en este sentido quejarnos. Y no con ustedes, sino con el Señor. Y porque muchas veces la iglesia no conoce las necesidades de su pastor. Porque no le interesa a la iglesia el sembrar para la causa de Cristo. Es triste decirlo, pero mucha semilla se desperdicia en cosas carnales que jamás podrán glorificar a Dios, jamás. Por supuesto, hay una aplicación mucho más extensa, ¿no?, de este principio en nuestras vidas, porque todo lo que hacemos es una inversión en la carne o en el espíritu. Cosecharemos lo que hayamos sembrado y en proporción con lo sembrado. El que siembra escasamente también segará escasamente. El creyente que anda según el Espíritu y siembra según el Espíritu va a tener una cosecha espiritual. Si has tú sembrado generosamente, la cosecha será abundante en la vida venidera y quizá en la presente. Los enemigos de Pablo, los judaizantes, no tenían una actitud espiritual en cuanto a dar y recibir. Pablo se sacrificó, trabajó,
para no ser una carga a las iglesias. Pero los falsos maestros usaron a las iglesias para promover sus propios planes y llenar sus propios cofres. Lo mismo pasó en la iglesia de Corinto y Pablo se vio obligado a escribirles: pues toleráis. Si alguno os esclaviza, si alguno os devora, como si dijera, lo aguantáis. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, ustedes ni chistan nada. Y ven la comparación, un verdadero pastor que nunca recibió un centavo de esa iglesia, que al contrario se sacrificó y todo lo que ganaba era para beneficiar a los creyentes de esta ciudad. Y llegan los falsos maestros, los falsos profetas que se estaban introduciendo a la iglesia y ellos sí les decían: a ver, necesito dinero y necesito aquello. Y les hacían su lista y los exprimían y los saqueaban y todo. Y Pablo dice: y ustedes lo permiten, no dicen nada. Tienes a un buen pastor, tienes a un verdadero pastor, a un verdadero siervo de Dios. No es perfecto porque no lo hay. Jamás ningún pastor ha sido perfecto en esta tierra. Pero sí es autorizado por el Señor, respaldado por el Señor. Y ve la actitud de la iglesia. Pero viene un farsante y a ese le abrimos la cartera y todavía le decimos: aquí está la chequera, tú sírvete con cuchara grande. ¿Qué crees que sintió el apóstol? Sintió decepción y frustración. ¿Cómo es posible? Yo me esfuerzo, yo me he entregado por la iglesia y la iglesia ni siquiera se pone a pensar en estas necesidades. ¿Cuántas veces hemos visto al piadoso y sacrificado pastor ser perseguido, ser echado fuera, mientras que el arrogante y codicioso es venerado y consigue todo lo que busca? El creyente carnal vive contento bajo la dictadura espiritual de aquel pastor que promueve el legalismo, porque esto le hace sentirse seguro y espiritual. El creyente carnal sacrificará lo que tiene con tal de hacer su obra más grande, pero va a descubrir al fin que sembró para la carne y no para el espíritu. Gálatas 6:6, habiéndonos dado este precepto, y el principio en que se basa ese precepto, versículo 7, versículo al 8, Pablo ahora nos da una promesa y nos dice: esta es la promesa para aquellos que están sembrando para el Espíritu. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Detrás de esta promesa también hay un peligro: fatigarse en la obra del Señor y finalmente desmayar y dejar el ministerio. En ambas partes, la iglesia se puede fatigar. Primero, si no es que el pastor. Y cuando uno de los dos se fatiga, hay consecuencias. Porque el pastor ya no tiene ese anhelo por trabajar y ver a su iglesia crecer. O la iglesia deja de ofrendar y dice: ¿por qué es que no vemos resultados? Yo estoy cumpliendo, yo estoy aportando y no pasa nada. La iglesia sigue igual en número. Ya mejor ni damos. Este es el peligro, hermanos. A su tiempo segaremos, si no desmayaremos. A veces el desmayo espiritual es causado por una falta de devoción al Señor. Es interesante hacer este contraste entre dos iglesias que son alabadas por su obra, por su trabajo, por su constancia. Y tienes aquí a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia en Apocalipsis 2:2. Y en estas dos hay obra, hay trabajo, hay constancia. La iglesia del que nos habla Apocalipsis 2:2, que es la iglesia en Éfeso, había dejado su primer amor y se había enfriado. ¿Por qué? La respuesta se halla en la palabra de alabanza a la iglesia de Tesalónica. Fíjense: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. O sea, no tan solo es la obra, no tan solo es el trabajo, la constancia, sino el motivo apropiado. El motivo apropiado: fe, amor y esperanza. Cuán fácil es, hermanos,
aún en nuestro trabajo para el Señor, permitir que nuestra motivación espiritual muera. Que el pastor venga y trabaje, predique y enseñe y se vaya. Ya no tenga ninguna motivación en Cristo, porque ha dejado de ver a Cristo y ha dejado de depender de Cristo. Cuán fácil es que la iglesia venga y todo lo haga mecánicamente. Y está ahí trabajando y está haciendo su obra. Y hay constancia, pero ya no hay amor y ya no hay esperanza. Como los sacerdotes de Israel, hermanos, a quien Malaquías predicó, servimos al Señor quejándonos. Malaquías 1:13. ¡Oh, qué fastidio! ¡Qué fastidio es esto! Y de esta manera nos volvemos idénticos al pueblo judío del pasado. Es bonito pensar en que las iglesias ahora ya tienen su pastor. Eso es muy bonito. Alguien que enseñe a nuestra gente. Pero qué fastidio. Qué fastidio cuando se nos insta. Qué fastidio cuando se nos exhorta a compartir con Él o compartir con ellos de nuestros bienes materiales ni económicos. Qué fastidio. Siempre los pastores hablando de dinero. Estos ya no andan en el espíritu, han dicho algunos. La iglesia siempre habla de dinero. Seguramente esta iglesia ya es carnal, ya es material. Cristo nunca pidió dinero y estos se deshacen en argumentos pidiendo dinero. ¿Por qué está hablando de dinero? Seguramente quiere que le abramos nuestra cartera. Cristo nunca pidió dinero, dicen ellos. Siempre ayudó gratuitamente. Oh, qué fastidio es esto, escuchar los sermones y las exhortaciones. Hermanos, el Señor acaba de hacer algo, darles un regalo. Ahora a ustedes les corresponde cuidar ese regalo. Algunas veces desmayamos por falta de oración. Debemos orar siempre y no desmayar. La oración es para la vida espiritual lo que es la respiración para la vida física. Si dejas de respirar, morirás. Y es posible desmayar por falta de alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tratamos de seguir trabajando sin la alimentación y el descanso adecuados, vamos a desmayar. Qué importante entonces es esperar en el Señor para obtener de Él la fuerza que necesitamos para cada día. Pero la promesa que Pablo da nos ayudará a seguir trabajando. A su tiempo segaremos. Haciendo cuentas, hace un rato nuestro pastor David nos hacía cuentas de cuándo se hizo el primer culto en esta iglesia local. Y me acuerdo que en aquellos años el hermano nos decía, pero ¿cuándo vamos a crecer? ¿Y cuándo va a venir más gente? Pues yo le decía, paciencia, hermanos, paciencia. Y ahora que ya tienen la gente, ya no saben dónde meterla. A su tiempo segaremos. Mientras sigamos trabajando y mientras seguimos trabajando, no olvidemos perder nuestro amor por Cristo, nuestra fe o nuestra esperanza por Cristo y en Cristo y para Cristo. La semilla que se siembra no da fruto inmediatamente. Esto lo han aprendido los seres humanos desde muy temprano. Colocas la semilla en la tierra y no brota en un instante como aquellos frijoles mágicos del cuento. Siembras la semilla y tienes que esperar. Lo mismo, siembra en tu iglesia local. Aplica el conocimiento que el Señor te imparte en tu iglesia local y a su tiempo. Particularmente nuestra iglesia local ha visto cómo el Señor nos ha enviado buena siega.
Pero en tiempo atrás estábamos tan desanimados y tan tristes que estábamos a punto de clausurar nuestras reuniones. Y ahora, sin mucho esfuerzo, el Señor nos ha enviado parte de esa siega. Y ahora entendemos, debí seguir haciéndolo con más intensidad, con más flaqueza. Qué perverso mi corazón cuando me engañó y me dijo, tu Dios te mintió. Hay, hermanos, estaciones para el alma, así como las hay en la naturaleza, y debemos dar a la semilla tiempo para germinar y llevar fruto. Qué hermoso es, hermanos, cuando el que ara alcanza al segador. Cada día debemos sembrar la semilla para que un día podamos cosechar. Pero si tú no trabajas, si tú no siembras, si tú no estás teniendo cuidado de sembrar esa semilla, difícilmente obtendrás cosecha. Debemos recordar que el Señor de la mies es el responsable de dar la cosecha y no los trabajadores. Nosotros solamente somos siervos, trabajadores, que estamos obedeciendo órdenes del dueño de la vid. Él a su tiempo dará los resultados y dará la siega. Así que mientras compartir las bendiciones implica mucho más que enseñar la palabra y dar de nuestros bienes materiales, también implica hacer el bien, como lo dice el versículo 10. Así que debemos hacer el bien a todos. Y dentro de esos todos está aquel regalo que el Señor ha dado a la iglesia local para que nuestra luz brille y glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, con nuestro ejemplo otras personas aprenden a hacer lo correcto cuando quieren entrar o pertenecer a una iglesia local. Pero si la iglesia local hace caso omiso de estas instrucciones, muy rara vez el nuevo creyente, el recién nacido, va a poder hacer lo que es correcto, porque en nosotros está viendo el mal ejemplo. Y cuando nos ve, va a decir, pues eso es lo correcto, porque él ya lleva años, él ya tiene más experiencia. Así que al hacer bien a todos, debemos de dar preferencia a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Y esto no quiere decir que la iglesia local deba de ser una sociedad en que sus miembros se aíslan del mundo sin hacer nada para ayudar al perdido. Más bien es cuestión de prioridad. Y los creyentes son nuestra prioridad. El pastor no tiene reparo en traer esos tesoros espirituales semana tras semana y compartirlos con su gente, con su grey, con la iglesia que el Señor le ha dado. No es el verdadero pastor como esos charlatanes que están presumiendo y alardeando de haber encontrado la solución al enigma bíblico o escritural y dice, aquí lo tengo, ¿y cuánto me vas a dar? ¿Cuánto de ofrenda para que yo te revele el secreto? ¿Cuánto me vas a dar para que tú obtengas el conocimiento que Dios me ha dado? Los verdaderos pastores no reparan en compartir eso que el Señor les provee. Ellos inmediatamente reciben del Señor un tesoro espiritual y con ansias llegan a la iglesia para compartirlo. Los pastores dotados deben de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los creyentes no eligen a un pastor y le pagan para que haga la obra él solo. Es una obra completa que requiere unidad, pastor e iglesia. El pastor puede tener todas las buenas intenciones, pero si la iglesia desconoce su responsabilidad, entonces el pastor encontrará estorbos, trabas. Y mientras el pastor
predica la palabra y enseña la palabra y equipa a la iglesia para trabajar en la misma obra, los miembros de la iglesia crecen alimentándose de la palabra y sirviéndose los unos con los otros. El pastor ministrando de los tesoros espirituales a su grey y la grey comunicando de aquellas cosas materiales que el Señor le ha provisto. No quisiera dar especificaciones en este sentido, hermanos, pero ustedes saben lo que dice el texto y es muy claro. La primera evidencia de crecimiento espiritual es ser semejantes a Cristo. Él nunca tuvo reparo y nunca pichacateó, si me permiten esa palabra, en compartir con sus discípulos. Tanta confianza tenían en común entre ellos que decían: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? ¿Dónde quieres cenar? Y él, con esa confianza que se revela en las Escrituras, les dijo: en tal lugar, en casa de tal hombre. Y muchas veces esto no sucede en nuestra iglesia local con nuestro pastor o con nuestra iglesia. Y así como el pastor se presenta cada día del Señor para reunir a la iglesia en el servicio de adoración y se coloca detrás del púlpito para alimentarlas con una actitud de gratitud, con una actitud de alegría, de esperanza, al volver a ver a la congregación que el Señor le ha dado para apacentar, y está dispuesto a no retener ningún aprendizaje, ningún conocimiento, aquellos tesoros espirituales que adquirió durante la semana de arduo estudio, de prolongada oración, con diligencia, con esfuerzo, se dispone ahora a proveer, se dispone a administrar, se dispone ese pastor a compartir incondicionalmente a su gente, a su pueblo. Entonces así el pueblo debiera corresponderle, compartiendo con él las bendiciones materiales, las bendiciones temporales y económicas, y de esta manera aliviar las cargas, aliviar las aflicciones que este mundo tiene para ambos peregrinos. Para ambos peregrinos, la iglesia y el pastor. Así quiere el Señor y así debe de ser. Oremos.